meditamos, reflexionamos y hacemos todo lo que sea, pero siempre sentimos que no avanzamos, que estamos siempre en el mismo lugar en el que estamos, que nada de lo que dicen los maestros tiene sentido. Uno comprende las enseñanzas, pero por más que entendamos, seguimos igual. Podemos creer que somos más conscientes, pero nuestros sufrimientos por cosas insignificantes nos delatan. La misma felicidad, el mismo sufrimiento. Lao Tse dice algo muy profundo y valioso. Él dice, el que todo lo encuentra fácil, difícil le será todo. Por esto, el sabio en todo considera la dificultad y en nada le halla. Nosotros siempre elegimos lo fácil. Es fácil hablar de Dios, del vacío, de la no dualidad, pero difícil es entrenar la mente en la meditación. Es muy difícil. ¿Por qué los maestros siempre ponen lo más difícil al principio? Por ahora, no nos vayamos tan lejos y reflexionemos sobre nuestro estado ordinario actual. ¿Por qué sufrimos? Porque nos apegamos a un estado de felicidad. Por ejemplo, alguien que ha sido pobre toda su vida no sufrirá por su pobreza, pero si por un día es rico, conoce lo que es ser rico, pero luego vuelve a su estado actual de pobreza. Obviamente habrá infelicidad y sufrimiento. Pero, entonces, ¿era la pobreza realmente el sufrimiento en sí? ¿O el sufrimiento simplemente es el deseo de la riqueza? Ahí nos damos cuenta de algo. El sufrimiento está realmente en nuestra mente. Todo el mundo ha llegado a esta conclusión porque todo el mundo sufre y en cualquier momento llega a esta conclusión. Todo mi sufrimiento y felicidad están en mi mente. Pero, aún así, por más que comprendemos esto, creemos estar libres del sufrimiento y la felicidad, pero luego se demuestra que no es así. Debido a esto nos sentimos confundidos. Nos replanteamos nuestra reflexión. ¿Es realmente el sufrimiento algo de la mente? Entonces concluimos que el placer es felicidad y el placer no está en la mente, sino exteriormente, y nuevamente caemos en la trampa. Esto es felicidad, decimos. El placer en sí, el dolor y cualquier sensación física, interior y exterior, nada tienen de malo. Es algo intrínseco a nuestra naturaleza humana. Pero el error que cometemos es decir que hay felicidad o sufrimiento en ellos. Al hacer esta discriminación, nos apegamos. Al ocurrir el apego, nos obsesionamos con estas sensaciones físicas, sintiéndolas como felicidad o sufrimiento. Un Buda siente el dolor del cuerpo físico, pero no sufre por ello debido a que no hay apego. Buscamos felicidad en donde sea, en cualquier cosa. Así que esto nos da a entender que la felicidad nada tiene que ver con las sensaciones. Hay personas masoquistas que disfrutan del dolor, sienten felicidad en ello. Esto nos da a entender que las sensaciones, cualquiera que sea, nada tienen que ver con la felicidad o el sufrimiento. Son solo concepciones. Por eso también hay tantas inclinaciones sexuales. Si fuera cierto que en el sexo hay felicidad, entonces deberíamos considerar todos los tipos de actos sexuales, los cuales varían tanto, y es debido precisamente a que todos hacemos concepciones diferentes de qué trae felicidad y qué trae sufrimiento. La felicidad y el sufrimiento dependen de nuestra percepción, y al apegarse a tales percepciones provocamos que las sensaciones de dolor o sufrimiento aumenten, pero esto no quiere decir que sean lo mismo o iguales. Es como la ignorancia o el conocimiento. Un ignorante causará mucho sufrimiento con sus actos, pero los actos en sí no son ignorancia. Alguien con conocimiento puede cometer los mismos actos que el ignorante, pero puede no sufrir, por lo que los actos en sí nada tienen que ver con el conocimiento. Aún así, son algún tipo de combustible, un motor de arranque. Ahora volvamos al tema principal. ¿Por qué sufrimos exactamente? ¿Cuál es el camino para dejar de desapegarse y no sufrir? Sufrimos porque nos apegamos a un estado de comodidad o placer, a lo que consideramos felicidad. Pero a nadie le gusta sufrir. Y preguntas a alguien o a ti mismo, ¿cómo dejar de sufrir? Te pueden dar muchas respuestas, algunas esperanzadoras. Pero hay dos que son las más profundas. Alguien te puede decir, desapégate de eso que consideras felicidad. Otra persona te dirá, acepta tu sufrimiento, acéptate tal y como eres. Digo que estas dos son las más profundas porque juntas representan la clave para liberarse completamente del apego. Pero normalmente solo aplicamos una de estas, no las dos, y por eso es que volvemos nuevamente al círculo. Cuando no nos queda de otra que desapegarnos de aquello que nos causa felicidad, al no aceptar nuestro sufrimiento, cambiamos el objeto de felicidad por otro, y entonces seguimos en lo mismo.
Cuando nos toca aceptar nuestro sufrimiento, al final, del aceptarlo surge una nueva felicidad a la cual nos apegamos nuevamente. Parece simple lo que estoy diciendo, pero en el momento de la práctica se vuelve muy complejo, y es que esto no solo aplica a nuestra felicidad o sufrimiento ordinarios, sino a nuestro interior. Cuando estamos meditando, surgen muchas distracciones, ruidos, picazón, calor, frío, etc. Nos sentimos incómodos porque se supone que uno tiene que estar totalmente en paz, totalmente cómodo, totalmente tranquilo, pero esto se vuelve casi imposible. Pero lo curioso es que no sentimos ninguna de esas molestias en nuestra vida ordinaria. Es como si no existieran. Y es que en nuestra vida ordinaria estamos aplicando lo que deberíamos aplicar en la meditación, pero no nos damos cuenta. ¿Por qué sucede que en nuestra vida ordinaria no parece haber tantas incomodidades como cuando nos sentamos a meditar, donde se supone debería ser lo contrario? No es que las incomodidades aparezcan y desaparezcan mágicamente, sino que en nuestra vida ordinaria las hemos aceptado, hemos aprendido a convivir con esas incomodidades, hemos abrazado esas incomodidades porque, al final, no nos queda de otra. No podremos vivir nuestra vida quejándonos siempre de nuestros pensamientos, de nuestras sensaciones, de los ruidos, como normalmente lo hacemos en la meditación. Sería imposible vivir si nos quejáramos de algo que siempre está presente en nuestra vida. Entonces, ahí está el truco. Aceptar nuestras incomodidades, nuestros pensamientos, nuestras sensaciones, etc. Hemos aprendido a aceptar nuestro sufrimiento inconscientemente, pero ahora es cuando uno debe aprender a hacerlo conscientemente. Si uno quiere realmente progresar en la meditación y no solo en la meditación, en la vida en general, tenemos que aprender a aceptar. A veces creemos que aceptar no sirve para nada porque pensamos que el sufrimiento o las incomodidades nada tienen que ver con nuestra aceptación o el rechazo, pero ya hemos explicado cómo es, que en realidad la felicidad y el sufrimiento no son algo intrínseco a nuestras sensaciones, sino a nuestros conceptos. Nuestros conceptos les dan poder. Cuando nos sentamos a meditar, tenemos el concepto de que deberíamos estar en profunda paz, en armonía, pero luego sentimos todo lo contrario y la abandonamos. La meditación nunca ha sido fácil, pero te han vendido la iluminación como algo sencillo, como dormir. Pero la meditación es la disciplina más difícil que existe, porque ahí es donde surge la verdadera disciplina de nosotros mismos. La meditación no es un abandono, un ensueño, sino un estado de alerta y aceptación. La meditación nos enseña que debemos aceptar nuestros sufrimientos, cualquiera que sea. Pero no basta con solo aceptarlo, sino desapegarnos del concepto de que la meditación debería ser estar en una calma y una paz profunda. Porque, precisamente, ese deseo de calma y paz es lo que alimenta las incomodidades, les da fuerza. Buscando paz, siempre estaremos incómodos. En la vida ordinaria nunca buscamos paz, sino distracción, y por eso no experimentamos tanta incomodidad como en la meditación. Cuando en la meditación aceptemos cualquier cosa que escuchemos, cualquier cosa que olamos, cualquier sensación corporal, frío o calor, cuando aceptemos profundamente todas estas experiencias que realmente no tienen nada de malo, entonces nos despegamos de la búsqueda de paz y tranquilidad. Haciendo esto, aparece realmente la paz y la tranquilidad. La paz y la tranquilidad no son cuando rechazas el conflicto y el caos, sino cuando lo aceptas profundamente en tu corazón, pero no con la esperanza de alcanzar un estado de paz y tranquilidad, sino porque quieres trascender ambos conceptos que, al final, tienen su raíz en la búsqueda de felicidad o sufrimiento. La trascendencia es el único camino, y es el camino que el Buda predicó durante 40 años. Si quieres alcanzar realmente la paz, no la busques, pero tampoco la rechaces. Ve simplemente más allá de la paz y el caos, y la verdadera paz surgirá dentro de ti. Recordemos, el concepto en sí de felicidad y sufrimiento, paz y felicidad es ilusorio, y surge debido al apego a estos. Pero realmente no hay felicidad y sufrimiento en ningún lado. Cuando nos damos cuenta de esto, entonces ocurre la aceptación y con la aceptación, el desapego, el abandono. Por eso, el taoísmo es la única religión que tiene un profundo parecido al budismo. No hay otra religión que se parezca al budismo aparte del taoísmo. Por eso es que el budismo fue recibido con las manos abiertas en China, y taoísmo y budismo se volvieron uno solo.
Pero, por favor, aparte del taoísmo, no combinemos ninguna otra religión con el budismo, porque al hacerlo no estaremos aprovechando al completo lo que el budismo quiere ofrecerte, que es la trascendencia de conceptos, filosofías y doctrinas. Ninguna otra religión te puede ayudar a trascender todo esto.